me das de poder enseñar en este momento. Es un privilegio que tenemos, que nos das por gracia. Es una bendición, ayúdanos a hacerlo bien. Queremos servirte como tú te lo mereces, Padre, poder presentarnos como obreros aprobados, Padre, que usamos bien tu palabra, Señor. Te pido que uses toda esta serie de temas introductorios al libro de Apocalipsis para nuestra edificación. En Cristo Jesús, amén. Vamos a ver la parte 3 de Introducción al Apocalipsis. En el tema pasado, hermanos, la parte 2, dijimos o empezamos a estudiar el tema cómo leer Apocalipsis. Vimos una introducción de este tema y considero que es importante recapitular un poco antes de iniciar, ¿ok? Bueno, lo primero que dijimos es que este libro es de los menos leídos, lamentablemente, por los cristianos. Sin embargo, no debería de ser así. Automáticamente, este libro como que se pone en una categoría aparte y no se estudia, pero realmente debería de ser estudiado como todos los demás. Al ser poco leído, los pocos que lo leen, lamentablemente, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, lo malinterpretan. Entonces, por un lado, el menos leído, por otro lado, uno de los más malinterpretados de los libros de la Biblia. Hay gente que lee Apocalipsis como si estuviera leyendo el periódico de ayer, tratando siempre de hacer una conexión entre los eventos de la guerra y las noticias y encontrar eso en el Apocalipsis, especialmente en estos días que ha habido un conflicto armado entre Israel e Irán. Muchas veces se dan este tipo de lecturas sensacionalistas al libro de Apocalipsis. Si usted va a ver las redes sociales, se va a dar cuenta que ya algunos ministros o personas que se dedican a postear cosas en internet van a decir que seguramente ya este año va a ser el rapto, ¿no? ¿Por qué? Por la guerra, por unos misiles que se están mandando, o seguramente que va a ser el fin del mundo o alguna situación así que tiene que ver con el Armagedón. Y eso sucede precisamente por hacer una mala lectura del libro, tratar de leerlo como si fuera un periódico, lo cual es un error. Dijimos, hermanos, que hay por lo menos dos cosas que debemos de tomar en cuenta al estudiar Apocalipsis. La primera es el género literario en que está escrito el libro. La segunda, debemos de leerlo siendo fieles a la unidad que este libro tiene con el resto de las escrituras. En el primer aspecto, dijimos que este género apocalíptico es un género visual. Es decir, recurre mucho a las imágenes constantemente para poder dar un mensaje teológico. Es un error interpretar estas imágenes literalmente. Si tú eres muy literalista en todas estas imágenes apocalípticas, te vas a meter en muchos problemas. Mencionamos por lo menos 3 escenarios, como por ejemplo la visión del trono en el capítulo 4, donde Juan describe este trono rodeado por un arco iris con 24 ancianos, 4 seres vivientes llenos de ojos por todos lados, cada uno con apariencia distinta. Uno con cara de león, otro con cara de becerro, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. ¿Qué es esto? Los 24 ancianos son 24 viejitos con un bordón. ¿Qué son estos seres vivientes tan extraños? Bueno, son un género apocalíptico visual que tiene un mensaje teológico, pero que debemos de tener cuidado de no interpretarlo literalmente. En el capítulo 5, por ejemplo, mencionamos que está la visión del cordero, este cordero como inmolado, que es el único digno de abrir los sellos. ¿Es Cristo en sí un animalito como un cordero? No. Otra imagen, hermanos, muy poderosa, que de hecho hasta los incrédulos la conocen, es la de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 6, estos
jinetes representan cada uno diferentes aspectos, como la conquista, como la guerra, como el hambre, como la muerte. Y este tema es muy famoso, ¿no? Incluso personas que nunca han leído la Biblia, cuando están pasando por un problema, una tribulación, dicen, ahorita estoy pasando por los 4 jinetes del Apocalipsis en mi vida, ¿no? Todas estas imágenes, hermanos, al nosotros entender que es un género apocalíptico, no se debe de interpretar literalmente en cada detalle. Eso les hará meterse en muchos problemas. Y el segundo aspecto, este punto quizás no les quede tan claro ahorita, pero les va a quedar más claro cuando desarrollemos el tema. Y es que Apocalipsis se debe de leer entendiendo que tiene una unidad con todos los otros 65 libros de la Biblia. ¿Ok? No es algo nuevo, no se debe de leer como un libro aparte, aislado y que todo es completamente nuevo y extraño. No, al leer Apocalipsis vas a encontrar muchísimas cosas del Antiguo Testamento. Nombres, situaciones del Antiguo Testamento, etcétera. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a armonizar entonces los temas centrales con el resto de la Biblia. Temas que Apocalipsis habla con el resto de la Escritura. Y bueno, ahora sí entonces vamos a entrar a nuestro tema de hoy, que es 3 principios para leer Apocalipsis. Básicamente de eso trata nuestro tema el día de hoy, cómo leer Apocalipsis, ¿no? Y vamos a ver por lo menos estos 3 principios. Son principios sencillos. Mucha gente, hermano, le tiene mucho miedo al Apocalipsis o a la escatología, porque a veces hay sistemas que hacen tantos mapas escatológicos tan difíciles que a veces tú te confundes, te lo complican demasiado. Pero hay métodos sencillos y principios sencillos de estudiar el Apocalipsis, ¿no? No debemos de cometer el error de estudiarlos como si fuera un evangelio, porque un evangelio es más o menos como una biografía, es una narrativa histórica. No debemos de cometer el error de estudiar Apocalipsis como si fuera una historia de los reyes o de las crónicas. Ese es un error. Este va a ser nuestro bosquejo el día de hoy. Bueno, estas ya las mencioné. Ve lo que pasa cuando uno proyecta. Este va a ser nuestro bosquejo aquí entonces. Ok. Primero, en el punto número 1, vamos a hablar de la estructura de Apocalipsis. No es lineal ni cronológica, sino cíclica. Número 2, la mayoría de su lenguaje no es literal, sino simbólico. Número 3, la mayor parte de su contenido no es solo futura, sino también pasada y presente. Estos 3, hermano, principios que se utilizan para leer Apocalipsis son básicamente la base interpretativa que nos lleva a las posturas escatológicas. Las diferentes posturas escatológicas que existen se desprenden de estos 3 principios. Dependiendo cómo los uses, estos principios vas a caer quizás en el premilenialismo histórico, que es una postura escatológica, en el posmilenialismo, en el amilenialismo o en su defecto en un premilenialismo dispensacional, que es de alguna forma una de las posturas escatológicas que ha recibido más crítica de parte de nosotros en las últimas 2 clases. Vamos a ver entonces el punto número 1, que es la estructura de Apocalipsis no es lineal ni cronológica, sino cíclica. Esta es la primera clave, hermanos, para leer Apocalipsis. Tiene que ver entonces con este principio. Una de las características del género apocalíptico, hermano, es regresar constantemente y narrar lo mismo varias veces, pero solo que desde ángulos diferentes. Esto es lo que estamos queriendo decir con estructura cíclica. Por ejemplo, ¿se acuerda hace 8 días qué otro libro dijimos que es apocalíptico? Daniel. Lleno de sueños, lleno de figuras extrañas, lleno de visiones, lleno de imágenes vívidas de ciertos asuntos. Cuando uno lee ese libro, uno se queda muy pensativo con todo lo que uno lee. Y precisamente es un error leer ese libro
cronológicamente, como si cada visión fuera algo nuevo, completamente desprendido de la visión anterior. Lo correcto es ver cada visión como paralela una de la otra, en donde simplemente se están revelando más detalles, pero del mismo asunto. Por ejemplo, usted sabe que habla mucho de las visiones de Daniel, hablan mucho de Babilonia, el imperio de Babilonia y los imperios siguientes. ¿Ok? Primero es una estatua. La estatua tiene diferentes partes. ¿Y quién es Babilonia en la estatua? ¿Recuerdan quién es Nabucodonosor? La cabeza, ¿no? La cabeza está representando a Babilonia. Luego después hay una imagen de un gran árbol, ¿no? Y mucha gente viene a quererse refugiar bajo la sombra de ese árbol, y Babilonia es de alguna manera ese árbol, ¿no? Y los que se vienen a refugiar son los imperios siguientes. Luego viene la imagen de las cuatro bestias, la imagen de el carnero, la imagen del macho cabrío. Entonces, cuando decimos, hermano, que el método para leer el género apocalíptico es cíclico, no cronológico, quiere decir que tú no puedes leer cada una de esas imágenes y verla como una imagen desconectada de la anterior, sino que es lo mismo. Lo único que está haciendo la nueva imagen es revelarte más detalles de la visión anterior, cuyo tema es el mismo: Babilonia y los imperios siguientes que iban a venir después de Babilonia. ¿Ok? Si esto usted lo quiere leer cronológicamente como cosas diferentes, vas a encontrarte con un gran problema, porque cada vez que llegues a una nueva visión, vas a tener que inventar nuevas cosas o un nuevo significado para esa visión, cuando lo único que deberías de estar haciendo con esa nueva visión es simplemente buscar más detalles. ¿De qué? Del mismo tema que habló la visión anterior. Sucede exactamente lo mismo, hermanos, con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una serie de eventos desde la primera venida de Cristo. ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? Hace unos 2000 años. Hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a hacer cuando el Señor regrese? Así debemos de ver esa serie de eventos que están contenidos en ese periodo de tiempo. El Apocalipsis nos habla de esos eventos y nosotros lo único que lo tenemos que ver es como ciclos, donde vamos a ir buscando más detalles en el ciclo segundo, del ciclo primero, porque resulta que todos los ciclos hablan de la misma cosa. A ver, vamos a ver aquí en una visual más o menos 7 ciclos en los que muchos eruditos dividen entonces el Apocalipsis. Ahí están. Capítulo del 1 al 3, las iglesias en la tierra. Capítulo del 4 al 7, los sellos. Capítulo del 8 al 11, las trompetas. Capítulos del 12 al 14, el dragón. Capítulos del 15 al 16, las copas. Capítulos del 17 al 19, la ramera. Y el último ciclo, el séptimo, del 20 al 22, la nueva ciudad. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Queremos decir entonces que el capítulo, el primer ciclo está contenido del capítulo 1 al 3. Nosotros vamos a encontrar otra vez en el segundo ciclo, del 4 al 7, detalles del primer ciclo. No deberíamos de verlo como un tema aislado o un tema diferente. Ahora, aquí para esto es que quería la pantalla, para ver este diagrama. Sorry si no alcanzan a ver. Traté de hacer la letra lo más grande posible, ¿no? Bueno, yo no lo alcanzo a ver allá, pero creo que aquí se ve más grande. Entonces, en este diagrama, hermano, hay un tipo de explicación de lo que acabamos de comentar de la visual anterior. En la primera columna, si usted se da cuenta, la primera columna, lo que vamos a ver es los capítulos que contienen los ciclos y las visiones. En la esquina superior, para usted sería la izquierda. ¿Ok? Luego, en toda esa columna arriba están los temas, una serie de 8 temas que más o menos nos habla el Apocalipsis. La primera venida,
la protección de Dios para su iglesia o avance del reino, la tribulación o persecución, el estado intermedio, la tribulación final o la guerra final, el rapto o segunda venida, que nosotros entendemos que es lo mismo, el juicio o resurrección y el estado eterno. Juicio y resurrección o estado eterno. Esos 8 temas que más o menos aparecen allí, deje ver si puedo usar esto que me prestaron, ¿no? Espero no dejar ciego a nadie, ¿no? Entonces, lo que acabo de leer es toda esta fila, ¿verdad? Aquí hay 8 temas, empezando desde aquí hasta aquí, hay 8 temas, ¿ok? Esos 8 temas, por ejemplo, este primer tema se repite en todos estos ciclos, ahí están las citas. Este tema aquí se repite en todos estos ciclos, 7 ciclos, perdón, en algunos sí aparece, en algunos no, ¿verdad? Aquí está este tema, se repite entonces en estos ciclos, en estas citas que aparecen allí. Y lo mismo sucede con todos estos. Vamos a ver uno como ejemplo y vamos a ver unas citas como ejemplo, entonces, para que nos quede un poco más claro. Por ejemplo, vamos a tomar el tema que, ¿verdad?, mucho nos interesa a los cristianos, que es el rapto o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, según este diagrama, este tema nos aparece en el ciclo 1, en Apocalipsis 1, 7, 3 y 11. Dice que allí habla de la segunda venida del Señor. Entonces vamos a ir viendo las citas una por una. Vamos a tomarnos el tiempo de irlas viendo. No las traje para proyectar, pero las vamos a ir leyendo, ¿ok? Entonces, Apocalipsis 1, 7 dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Sí ve? Entonces, cualquiera diría, voy a regresar aquí en esta lámina, mire. Cualquiera diría, el capítulo 1 de las iglesias no habla del rapto. Y sí habla del rapto, sí habla de la segunda venida. Porque cualquiera diría, no, ese tema solamente está allá en Apocalipsis 19, cuando se ve que desciende en un caballo blanco el Señor. Y yo lo que estoy tratando de demostrarles es que estos ciclos simplemente se repiten y que estos temas que yo les señalé aquí, estos temas se encuentran en diferentes ciclos. ¿En cuál estamos? Estamos aquí, ¿verdad? Lo acabamos de ver aquí. ¿Qué ciclo es? El primero. Ahora lo vamos a ver aquí. ¿Qué ciclo es? Déjame ver. Aquí no alcanzo a ver. Es el tercero. Lo vamos a ver entonces en el tercer ciclo. Podríamos ver 3:11, pero para ahorrar tiempo, vamos a ver el tema del rapto o la segunda venida en el 8:5. Vamos para allá y lo leemos. Nomás tomé uno como ejemplo. Usted los puede consultar todos uno por uno en casa. Yo le puedo compartir el diagrama. 8:5 dice: Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Dice, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, este pasaje que habla del séptimo sello está hablando de la segunda venida de Cristo. Se dirá, pastor, ahí no mencionó para nada segunda venida. Es que nosotros entendemos por el contexto de Apocalipsis que aquí está hablando de qué. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó en la tierra, hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Está describiendo precisamente lo catastrófico que estará el mundo justo en el regreso del Señor. Hermanos, lo que se conoce el fin de esta era, será cuando el mundo sea renovado, que muchas cosas van a ser quemadas para ser renovadas y restauradas. ¿Sucederá cuándo? Cuando el Señor regrese, el día de la segunda venida. Por tanto, ahí en el tercer ciclo, aquí encontramos el mismo tema del rapto o la segunda venida. Y usted puede hacer el experimento con todas las citas de este diagrama que le estoy presentando ahí. Yo las consulté todas para checar que estuvieran correctas. Obviamente debe de usted conocer el contexto de todo el libro. Y también, para interpretar esto correctamente, es muy importante que usted no haga diferencia entre rapto y segunda venida, porque ahí usted va a tener problemas. Rapto y segunda venida es lo mismo, desde esta visión escatológica que yo estoy enseñando. Si usted las quiere hacer dos, usted va a tener serios problemas para armonizar estas citas. Veamos entonces en el ciclo que sigue, que sería ¿cuál, hermanos? El 5, ¿verdad? Se salta el 4, ahí no hay cita, y sigue 16, 17 y 18 en el ciclo 5. Vamos a ver esa cita, 16, Apocalipsis 16.
versos 17 y 18. Dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. ¿Sí? Armagedón, que simbólicamente, hermano, representa el fin de esta era presente en la cual nosotros estamos viviendo, se dará cósmicamente, el Señor juzgará cósmicamente el mundo en la segunda venida de Cristo. Por eso es que en este ciclo número 5 nos sigue hablando entonces en esos pasajes del rapto o la segunda venida, ¿no? Como cualquiera de los dos nombres que usted quiera usar para el regreso de nuestro Señor Jesucristo es válido, rapto o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo encontramos una vez más en el ciclo 6, en la cita 19:6 al 9. Lo leo. Vaya checándolo ahí en su Biblia. Ciclo 6, cita 19:6 al 9. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y se salta la siguiente perícopa, verso 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Este es el pasaje que generalmente se usa para hablar solamente de la segunda venida del Señor, ¿no? Bueno, en esta postura escatológica que yo le estoy enseñando, encontramos la venida del Señor desde el primer ciclo, desde el tercer ciclo. Vamos a ver una vez más. Desde el primer ciclo donde se habla de las iglesias, desde el tercer ciclo donde se habla de las trompetas, en el quinto ciclo donde se habla de las copas, en el sexto donde se habla de la ramera, ¿no? Que será cuando venga también el Señor a destruir el sistema actual del mundo, que es lo que va a hacer terminar esta era en la que estamos y comenzar el reino eterno. Por eso estos pasajes vemos ya prácticamente a la iglesia con Cristo en el estado eterno, en el reino eterno. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, pues me pregunta, ¿no? No se preocupe. Y ahora veamos entonces el tema del rapto o la segunda venida del Señor en el último ciclo, que es el séptimo, y es la cita de 22:7. 22:7. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta promesa es una promesa de ¿qué? De su segunda venida, del rapto del Señor, que va a ser cuando el Señor regrese a tomar a su iglesia, ¿no? Venga a tomar a su iglesia para que este mundo sea renovado y entonces la iglesia entre en el estado eterno, donde será maravilloso, todo será maravilloso. Ahí está. Podríamos hacer este ejercicio con todos y cada uno de esos temas. Están ahí, todos estos temas. Podríamos ir uno por uno, encontrando el tema de la primera venida en todos estos ciclos. El tema es que ya no veo. El tema de la protección para su iglesia, aquí, por todos estos ciclos. ¿Alguien ayúdeme? ¿Qué dice ahí? Tribulación. ¿O qué? O persecución. Lo podríamos encontrar en todos estos ciclos y así, etcétera. Ahí. ¿Qué pasó? Oh, ¿están leyendo? ¿Están leyendo ahí? Ok. Ya está. ¿Estamos claros? Ok. Esta es la forma, hermano, de leer Apocalipsis de una manera más fácil, de una manera más sencilla. ¿Sí? Si tú te metes en toda una serie de mapas escatológicos creados modernamente por la Biblia de Estudios Scofield y todas esas Biblias que introdujeron el dispensacionalismo, pues te vas a meter en serio problemas. Al menos así yo lo veo, ¿no? Yo respeto si aquí hay alguien que dice, no, yo soy dispensacionalista. Está bien, ¿no? Pero por lo menos yo, que en su momento fue dispensacionalista y que no lo soy, le digo, ahora entiendo de una manera más sencilla el libro de Apocalipsis.
Y no estás para nada torciendo la Biblia, para nada estás sacando de contexto los versículos, al contrario, los estás ahora sí entendiendo en su contexto, como debería de ser, ¿no? Ok. Entonces, en este primer principio, hermanos, recuerde no ir inventando algo nuevo para cada ciclo. Ay, aquí voy a introducir otro tema nuevo que el Señor me reveló o que leí en un periódico ayer en las últimas noticias sensacionalistas de la guerra. No, porque eso va a ser un problema. Obviamente, cuando lleguemos al tercer principio y veamos que Apocalipsis tiene que ver con pasado, presente y futuro, pues debemos de estar entendiendo que a través de los tiempos, en todo lo que sucede, Dios también nos está hablando. A través de los tiempos que están sucediendo. ¿Ok? Pero solamente entonces vaya buscando algo nuevo del mismo tema en el nuevo ciclo. Si usted se pone a buscar sí, un detalle nuevo, pero del mismo tema en diferente ciclo. Es como cuando leemos, hermano, en un evangelio, un pasaje, por ejemplo, el tema del paralítico, Marcos 2, y lo leemos en Marcos 2. Y si vamos a cómo nos lo cuenta Lucas en el paralelo, ¿qué vamos a encontrar? El mismo tema, pero más qué, más detalles. O en su defecto, quizás menos detalles, quizás algunas cosas que Lucas omitió, pero que Marcos sí nos dijo. A esos a los que nos referimos cuando estamos diciendo que esta serie de ciclos que yo les presenté aquí son los temas de los que habla Apocalipsis, y en cada ciclo tienes que buscar entonces los temas del encabezado de esta lámina que yo les presenté. ¿Qué, hermanos? Los temas centrales del Apocalipsis, si usted quiere, estos 8 temas que se proponen aquí no son exhaustivos, ¿eh? Nosotros podríamos encontrar aquí, en cualquier lado podríamos insertar, por ejemplo, justificación, santificación, perseverancia de los santos. Cualquier tema que usted quiera insertar aquí, usted lo va a encontrar en algunos de los versículos, en algunos ciclos. Estos temas solamente son representativos desde la primera venida del Señor hasta el estado eterno, porque dijimos que el Apocalipsis trata ¿de qué? De una serie de eventos que van desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida. De eso trata Apocalipsis. Pero cualquier otro tema se puede insertar allí y encontrarlo en cualquiera de los ciclos. Por lo menos, estos son los temas que más nos apasionan a los creyentes y que los vamos a encontrar repetidamente en el Apocalipsis en sus ciclos. Para reducirlo a menos de 8, lo voy a reducir a 4. La primera venida de Jesús como fundamento, es decir, cuando Cristo vino a morir a la cruz. ¿Podemos encontrar eso en el Apocalipsis? Sí. Aquí tengo todas las citas, Apocalipsis 1:5 al 6, 5, 6, 9, 7 al 14, 12 al 11, 13 al 8, 14 del 4 al 5, 19, 7, 13, 20 al 6, 21, 27, 22, 11 al 13. Otro tema, el tema de la tribulación que la iglesia enfrentará durante toda su historia, hermanos. El tema de la tribulación, por ejemplo, que es un tema que apasiona a muchos cristianos, es un tema que la iglesia ha enfrentado en toda su historia. La iglesia ha estado en tribulación durante toda su historia. De hecho, la tribulación es lo que más bien le ha hecho a la iglesia. ¿Sí? Siempre que la iglesia ha sido rica, poderosa y se ha acomodado, ha venido el alejarse de Dios, la apostasía. Pero la tribulación, lo único que sucederá en el último tiempo es que se intensificará. Le puedo dar todas las citas del Apocalipsis que habla de eso: Apocalipsis 1:9, 2:10, 13, 6:9 al 11, 11:7, 12:12, etc. Otro tema es el tercero, el juicio y el triunfo progresivo de Jesús sobre sus enemigos hasta su segunda venida. ¿Okay? Ese tema lo encontramos en toda la Biblia también. En todo el Antiguo Testamento, Dios siempre ha triunfado sobre sus enemigos. Por ejemplo, al cananeo le dio unos años de gracia y dijo, ay, déjenlos. Pero va a llegar el tiempo en que se va a colmar mi ira, y los destruyó. O sea, eventualmente Jesús, Dios, siempre han triunfado sobre sus enemigos, y de eso trata el Apocalipsis también. Y un cuarto tema, para reducirlo a 4, como le comenté, es la vindicación y la recompensa de los hijos de Dios, es decir, el estado eterno. Cuando ya por fin toda esta era termine y entremos en el estado eterno donde Cristo reinará y nosotros estaremos entonces completamente realizados con Él. En este mundo no podemos alcanzar la realización completa. Hermanos, aquí sigue el punto número 2, pero ya se me acabó el tiempo. Y obviamente, para no dejar este punto a medias y luego ¿verdad? Dejarlo incompleto, mejor lo dejamos para la siguiente clase y damos unos 3, 4 minutos para preguntas, y así entonces terminamos unos 2, 3 minutos. Creo que los 10 minutos que perdimos al final, pues fue lo que nos afectó para no terminar este punto que yo lo traía aquí ya listo para darlo.
Entonces, eh, si hay alguna pregunta, la vemos. Y si no hay ninguna pregunta, oramos. Hermanos, que no sean aportes, ¿ok? No aportes, sino preguntas. Y otra cosa, si no la sé, ni modo. Sí, hermano Tico. Sí. Bueno, hermanos, el tema del rapto secreto, que fue un tema que se introdujo recientemente en la historia de la iglesia, vamos a decir por ahí unos, ¿qué será? Menos de 200 años, un tal Darby, y luego Scofield lo sistematizó en su Biblia de estudio, el tema del rapto secreto. Creo que se debe a la mala interpretación de algunos textos bíblicos, pero también se debe en parte a lo que usted menciona, como ese decir, no, cuando el Señor regrese y sea el fin del mundo, nosotros como iglesia no tenemos por qué sufrir absolutamente en nada. Por lo tanto, el Señor, antes de que venga la gran tribulación o la tribulación, nos va a quitar de la tierra. Como un sentido como de triunfalismo, diría yo, erróneo, porque yo le preguntaría a esas personas por qué el Señor no se llevó a Pablo antes que lo decapitaran. ¿Por qué el Señor dejó a Pablo que lo decapitaran? Si Pablo pudo haber dicho, Pablo estaba en la gran tribulación, en una gran tribulación perseguido por Nerón, el imperio romano en turno, y para ellos en esos días pudieron haber pensado, ¿no? Ya, Señor, llévanos. ¿Y por qué el Señor entonces dejó que Pablo fuera decapitado? Y después de Pablo, cuando se arreció la persecución, miles de cristianos fueran prácticamente martirizados de diferentes maneras. ¿Ok? Hay un pasaje, hermano, que muchas veces la gente dice, no, la iglesia no puede estar cuando la tribulación se intensifique. Y hay un pasaje que dice que seremos preservados del día malo. Hay varios, pero este es uno que me viene a la mente ahorita. Seremos guardados del día malo. Pero eso no quiere decir quitar de la tribulación, sino darte fuerza en medio del martirio. ¿Cómo se lo puedo comprobar? Porque Jesús, ¿qué oró cuando oró por los discípulos? Que dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el mundo, y aparte dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, no los quites del mundo, pero en el mundo hay aflicción, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Es decir, que si nos tocara ser martirizados por el nombre del Señor, Él nos va a dar la fuerza, la gracia, nos va a guardar hasta el final. Nuestra alma va a ser preservada sin perderse. No tengáis miedo a los que pueden destruir el cuerpo, a los que pueden matar el cuerpo, sino a quién? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Y está hablando precisamente de la tribulación que iba a venir sobre los discípulos y que iban a ser entregados a muerte y que iban a ser ejecutados y martirizados. Su cuerpo iba a ser destruido por ellos, pero Dios iba a preservar su alma. No sé si eso más o menos, obviamente hermanos, no es una respuesta exhaustiva. Podríamos en su momento, cuando veamos Apocalipsis verso a verso y hablemos de la tribulación, vamos a ver eso con lujo de detalle y todas las citas que obviamente respaldan esto, porque si no simplemente queda en un mero, es la postura del pastor. No sé si hay otra pregunta. Perdón, hermano, ahorita. Textos con doble cumplimiento, como que digamos que en un sentido, ujú, sí, muy bien. Bueno, lo único que me viene a mi mente con el tema de su pregunta es que no en Apocalipsis, pero sí en los evangelios, algunos sermones que fueron escatológicos de parte de Jesús, hay personas que los dividen en que esto habla de esto y esto habla de esto, y yo creo que esa interpretación me parece que es correcta, ¿sí? Porque a veces cuando estás leyendo un pasaje en un mensaje escatológico,
Por ejemplo, usted sabe que muchos interpretan esa gran tribulación de la que habló Cristo, no habrá piedra sobre piedra en el templo, como la destrucción de Jerusalén. Y sucedió en el año 70. Entonces, sí es correcto, creo yo, hablar de que hubo una tribulación en su momento. Cuando Juan les está escribiendo a los hermanos el Apocalipsis, están bajo tribulación, están siendo perseguidos, y sí podemos decir, hubo tribulación en el principio, y a eso se refiere Juan. Habrá tribulación en toda la historia de la iglesia, y también a eso se refiere Juan, y habrá una tribulación final y más intensa al final de esta era, y también a eso se refiere Juan. Yo creo que es correcto, eso se puede hacer. Amén. La última pregunta. Apocalipsis 20:12. Ok, hermano. Bueno, primero aclarar que aquí cuando dice grandes y pequeños se refiere no necesariamente a estatura o a edad, ¿no? Se refiere a personas de todo rango social, que nos presentaremos delante del Señor. Y nosotros entendemos que este pasaje, cuando habla de dos libros, entendemos por el contexto general que está el libro de la vida del Cordero, que es donde son inscritos todos los salvos desde antes de la fundación del mundo, debido a que fueron elegidos por el Señor, y está el libro de las obras. ¿Ok? Porque aunque somos salvados, ¿verdad? Por gracia, y nuestro nombre es escrito en el libro del Cordero, por gracia, seremos juzgados por las obras. Entonces está ese otro libro también. Entonces hay que hacer esa diferencia. Ese juicio obviamente no va a resultar en condenación, porque aunque sí va a ser expuesta nuestra vida, que no fue perfecta y que muchas veces pecamos ante Dios, ya hemos sido salvados por el Señor, por gracia, y nuestro nombre está en el libro de la vida. Lo único que sí habrá una diferencia es en el sentido de la recompensa. Las obras sí determinarán la recompensa en el estado eterno al final. Bueno, oramos. Padre, muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, a aprender tu palabra, a amarla. Danos entendimiento en todos estos temas que pueden resultar un desafío para nuestra mente o incluso para nuestros sistemas que ya tenemos escatológicos en nuestra mente, y eso pues nos pueda de repente estorbar. Pero Señor, nos hemos caracterizado, o por lo menos eso queremos, como una iglesia que ama tu palabra, que la quiere honrar, que la quiere interpretar correctamente, y no torcerla para que encaje con nuestras ideas preconcebidas de temas que ya tenemos establecidos en nuestra mente, Señor. Así que gracias, a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Nos vemos.